Tocar en la base de datos, en el rótulo donde dice base de datos, y ahí voy a pulsar botón derecho, mover o copiar, y voy a crear una copia de la base de datos. Mover al final esa copia, acepto, y me aparece como base de datos 2. Ahí voy a pulsar botón derecho y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner función sumar sí. Sumar sí. Bien. Acá función departamento. Voy a tomar contaduría. Para empezar, siempre ponemos un criterio para probar si funciona a medida que vamos haciendo la función. Y acá yo quiero que me aparezca en esta base que estoy utilizando, justo es la que le voy a agregar 2 columnas.
Acá voy a seleccionar los dos campos y le voy a aplicar formato pesos. Español argentino. Y acá voy al costo por el 50% para el importe. Más el costo. Que era lo que hacíamos en todos para agregarle el 50% del costo al importe. Quiero tener un 50% de ganancia. Entonces, primero entre paréntesis, le saco al costo el 50% y después se lo vuelvo a sumar. Bueno, bien, ahora vengo acá. Costo. Importe. Entonces, departamento contaduría. Costo para obtener el costo del departamento de contaduría y el importe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El costo total, ¿no? Y el importe total. Entonces, le voy a agregar total para que quede bien claro. El costo total, el importe total de todos los contadurías que estén en la base. Entonces, voy a colocar acá y vamos a hacer igual. Sumar punto sí. Ahí está. El rango. El rango es contaduría. Punto y coma. Disculpa. El rango. El rango es la base de datos. Siempre selecciono de donde empieza. Como yo busco con departamento acá, que es contaduría, entonces la base la empiezo a seleccionar desde departamento. Selecciono toda la base desde el campo que es criterio en adelante, punto y coma. El criterio se puede expresar de dos maneras. O haciendo clic sobre en donde se encuentra el campo, en este caso yo voy a usar ese y voy a pulsar F4 para darle valor absoluto, punto y coma. Y el rango de suma, que es de dónde va a obtener los datos. Como yo acá quiero el costo, entonces la columna en la cual va a tener que sumar es esta. Va a tener que obtener los datos. Cierro y enter. Ahora, igual para el importe total. Igual. Sumar sí. ¿Qué es lo que hace sumar sí? Sumar sí me suma de una base de datos que yo defino el criterio, todo lo que encuentra en el criterio de la columna que le selecciono, ¿sí? Entonces, rango, desde departamento hasta importe. Punto y coma. El criterio, contaduría va a ser, punto y coma. Y el rango de suma, como lo que yo quiero que sume ahora son los valores que están en la columna de importe, entonces selecciono la columna de importe y cierro. Acá yo el J2, que es el criterio, le voy a aplicar
F4, que es valor absoluto. Y enter. Entonces acá, ahí, me sumó todos los costos de contaduría. ¿Cómo sé si esto está bien? Voy a seleccionar acá la base. Voy a copiarla y la voy a pegar abajo. Seleccionada la base, voy a ir a datos, ordenar. Y en datos ordenar le voy a decir que me lo ordene por el departamento. Ahí lo ordeno por departamento. Y una vez que está ordenado por departamento, le voy a decir que le saque el subtotal. Cuando cambia el departamento, que sume el costo y el importe. Y acepto. Entonces, si vemos acá el total de la suma de todos los costos de contaduría es 4.454. Ahí. Y el de importe total es 6.681. $6.681 es el mismo. 4.454 es el mismo. Es decir, la función igual sí hace lo mismo que hizo en esta porción el subtotal, que yo le digo que lo ordene por contaduría y después me sume el costo y el importe. Bueno, la función igual sí lo que hace es, acá le digo igual sí, estoy achicando para que se pueda apreciar en toda la... Bien, ahí está. La función igual sí, para que se pueda apreciar toda la función a lo largo. Lo que hace es exactamente lo mismo que hizo el subtotal ahí. Lo que hace es sumar en esta tabla, desde departamento hasta importe, con el criterio si es contaduría, y suma lo de la columna que le marco, F1 a F20, que sería la de costo. En la de abajo, suma en el parámetro de departamento importe todo este sector de la tabla, con el criterio que se encuentra en J2, que es contaduría, y la columna de importe en este caso, porque acá dice importe total. Yo les dije que había dos formas de hacerlo. La otra forma es parecida, es igual a cómo actúa el contar sí. Contar sí, ¿qué hacía? Contaba, dado un criterio, contaba las veces que se repetía, por ejemplo, la palabra contaduría. Bueno, el sumar sí lo que me permite es sumar los valores numéricos que tiene contaduría. ¿Y qué columna? Cuando tiene más de una columna con valores numéricos. Y bueno, porque yo se la selecciono. En la última parte de la función yo selecciono la columna en donde quiero que extraiga los datos, los valores a sumar. Ahora, sumar sí. Voy a hacer la misma función, pero con una diferencia en cuanto al criterio. También trabajamos lo mismo nosotros en contar sí, porque el criterio podíamos o seleccionar la celda o escribirlo entre comillas, y sumar sí admite lo mismo. Sumar, rango. El rango es la porción de la base de datos que necesitamos utilizar. Están los datos que vamos a trabajar. Criterio. En este caso yo en lugar de seleccionar la celda J2, voy a escribir contaduría.
punto y coma. Rango de suma, la columna de costo. Acá le estoy indicando de qué columna deberá extraer los valores que quiero sumar. Y ahí, Enter. Y obtuvo el mismo valor. Me coloco abajo. Igual, sumar sí. Me pregunta en dónde están los datos con los que voy a trabajar. Selecciono la porción de la tabla. Lo que siempre recuerden tener en cuenta es que si el criterio es departamento, yo siempre selecciono del criterio hacia la derecha. Por eso no seleccioné fecha, punto y coma. El criterio es contaduría. Y el rango de suma, ¿qué quiere decir? Rango de suma es, acá me selecciona el rango de celdas de las cuales va a tener que extraer los valores. Disculpe, importe, porque estoy acá en importe, ¿sí? En el anterior puse. Y es el mismo. Ahora selecciono y le doy el formato PDF. ¿Ven? Es el mismo. ¿Qué diferencia hay entre este, que en este caso lo que utilizo es la celda J2? Y en el siguiente caso, lo que utilizo es el criterio escrito, contaduría. La función es la misma, la diferencia radica en cómo la utilizo. A ver, voy a cortar. Voy a pegar acá. Este es con celda y acá lo busco con criterio. Es decir, en uno escribo. En uno selecciono la celda, J2, y en el otro escribo contaduría. Estoy cambiando los colores de la fuente para que se aprecie la diferencia en uno y el otro. Uno es con criterio y el otro es con la dirección de la celda. En realidad, en los dos busco lo mismo. Lo que diferencia es cómo manejo el criterio. Y los dos hacen lo mismo, suman valores. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda? Yo voy a seleccionar de nuevo esto y lo voy a poner abajo. Pegar. Bien. En este caso, en lugar de departamento, voy a poner equipo. Es decir, sumar sí siempre se puede utilizar, pero ¿cuál es la condición? Y la misma que el subtotal. En subtotales la condición era que el criterio debía ser un dato repetitivo, es decir, que estuviese varias veces repetido en el mismo lugar, en la base. Como es acá el caso, contaduría está repetida, entonces por eso puedo obtener un subtotal. Legales está repetido, entonces puedo obtener subtotales. Personal está repetido, entonces puedo obtener subtotales. Bueno, el sumar sí maneja el mismo criterio. A ver acá el chat. Bien, sí.
Bueno, ahí está. Voy a guardar. Y bueno, le voy a repetir, a ver, lo que me preguntó. El porcentaje. Sí, voy a borrar un segundito esto acá. Porque una compañera me pregunta cómo obtuve esto. Esto lo tipié. Y este que está acá, no lo que hice fue una función. Y la función es, y a ver, acá la voy a colocar. Voy a insertar unas celdas para poder escribir la función. El importe importe. Y acá voy a hacer a ver, esperen que está. Se tarda un poquito. Ahí. Texto. Bueno. Igual. La función es igual. Abro paréntesis. El costo por el 50%, que es lo que yo quiero tener de ganancia, más el costo. ¿Esto qué dice? Esta función, disculpen, ecuación, ¿qué me dice? Esta ecuación me dice que si yo compré algo a 100 pesos, hago 100 por 50, eso me va a dar 50 pesos y se lo sumo a los 100, es decir, que lo voy a vender 150 pesos y 50 pesos va a ser mi ganancia. Entonces, acá el costo refleja cuánto salió de costo, repuestos, lo que sea. Y acá yo voy a colocar cuánto salió la reparación y la reparación se hizo igual. Abro paréntesis. El costo, los repuestos que tuve que utilizar, los insumos que tuve que utilizar para repararla, por 50%, que es lo que yo quiero ganar en esta reparación, más el costo. Y después arrastro. Es decir, que de lo que me salió, que 150 pesos reparar el monitor, quiero obtener un 50% de ganancia, que sería la mano de obra. ¿Sí? Por eso a los insumos le apliqué el 50 y se lo volví a sumar a los insumos, porque si no me hubiese dado menos. Ahí. Bien. Otra cosita que quería mostrarle acá, esto es equipo, lo voy a borrar. Porque esto es. Otra cosita que quería mostrarle de ahí, de acá, es que si yo acá donde dice contaduría lo cambio y pongo legales, ahí, acá, en el campo, me cambiaron los valores. Y si vengo acá abajo, ¿ven? 1492, 2238. 1492, 2038. Acá, ¿por qué no cambió? Porque acá lo hice escribiéndole. Entonces, con cambiar acá no se modifica acá. Esta es la diferencia que hay. ¿Y cómo lo hago en SUMARSí? ¿Lo escribo la palabra, el criterio, contaduría o coloco la dirección de la celda G2? Y depende de la utilidad que va a tener esto. Es decir, para el caso, como es el caso de que si yo tengo un campo abierto, el cual quiero cambiar en esa posición, en esa dirección de celda, y que automáticamente me ponga el costo total, el importe total, entonces utilizo celda.
Para el caso en el cual yo no voy a usar un campo auxiliar para colocar el criterio, entonces en ese caso uso contaduría, porque ven que si no, yo acá, si quiero utilizar para este caso, que es con el campo auxiliar, al cambiar en el lugar del campo el dato personal, automáticamente me cambia los valores. ¿Ven? Voy acá personal, 3.824, 5.737. ¿Ven? Es decir, que hay dos formas diferentes de tratar sumar sí. Ahora, ¿cuándo utilizo uno y la otra? Y depende de la necesidad que yo tenga. Contaduría. ¿Sí? Porque vieron que si yo cambiaba el dato acá, me modifica esto, los que trabajé con la dirección de la celda. Estos no, porque el criterio está escrito, entonces siempre va a ser contaduría. Esta función sumar sí va a servir solo para la contaduría. En cambio, esta función sumar sí va a servir para cualquier departamento que le coloque en la celda J2. Bien, yo acá pongo equipo. Equipo. CPU le voy a poner. Bien. Yo quiero saber, igual, sumar sí. Bien, quiero saber cuánto gasté de costo total en arreglar todos los CPU y quiero saber cuánto cobré en total por las reparaciones de los CPU. Entonces, rango. El rango acá. Esta vez me posiciono en equipo. ¿Por qué? Porque le dije que siempre teníamos que empezar a seleccionar desde la columna que estaba el criterio. ¿Bien? Punto y coma. El criterio. El criterio es CPU. Punto y coma. Y el rango de suma, y como estoy buscando el costo total, entonces es la columna de costos. Cierro y enter. Y me pone 5.920. Igual. Sumar sí. El rango. Como el criterio es equipo, selecciono de equipo en adelante. Equipo. Punto y coma. Criterio. CPU. Punto y coma. El rango de suma, y esta vez yo quiero el importe, que me totalice los importes, por eso selecciono la columna de importe. Cierro paréntesis y enter. Y me puso los dos valores. Bueno, a ver, si yo quisiera saber si es correcto esto, ustedes no lo tienen que hacer, yo lo que le quiero hacer es la comparación, ¿sí? Esto, copio de nuevo, pego acá abajo. En este caso, datos, voy a hacer un subtotal por equipo. Equipo, acepto, subtotal. Cuando cambia el equipo, sumo el costo y el importe. CPU 5.920 y 8.880. 5.920 y 8.880. ¿Sí? Es decir, es la porción de ese subtotal que está acá, de CPU, nada más que esta. No es todo el subtotal, sino esto es para extraer simplemente un total en base a un criterio, que es equipo.